El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para leer la escritura que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 24 en adelante. Luchando con Dios, así se titula nuestra reflexión de este día, luchando con Dios. Y estamos leyendo en Génesis capítulo 32, desde el verso 24 en adelante. Dice, hermanos, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que hemos leído, o parte de este pasaje que hemos leído, es uno de los más controversiales que encontramos en la Escritura. Decimos controversial, problemático, difícil a veces de entender, porque indiscutiblemente, hermanos, no es fácil determinar qué clase de lucha es la que se describe en este pasaje. Se dice claramente que Jacob luchó con un ángel, y ese ángel era Dios. Y no solo luchó con ese ángel, sino que venció. Entonces a nosotros se nos plantean una cantidad de preguntas a partir de esa afirmación. En primer lugar, se nos plantea el problema de que no hay posibilidades de que un hombre común y corriente como Jacob, como cualquier otro, pueda pelear con Dios y derrotarlo. No hay forma de imaginarnos esa posibilidad. No hay manera de concebir siquiera alguna pequeña posibilidad de luchar con Dios y vencer. En segundo lugar, no es difícil de entender que físicamente un ser humano no puede luchar con un ángel. Un ángel es una criatura espiritual y el hombre es una criatura física, natural. Por lo tanto, no se puede plantear una lucha física, es decir, a base de fuerza física entre un hombre y un ángel, y mucho menos entre un hombre y Dios, a menos que el pasaje dijera, quizá entonces, que el ángel tomó forma humana, y entonces quizá hombre contra hombre pudieran haber peleado. Pero no es lo que se nos dice aquí. Aquí se nos habla de un ángel, de un ser espiritual. Y por lo tanto es difícil entender que se pueda haber planteado una lucha de carácter físico, de fuerza a fuerza, de golpe, de ataque entre uno y otro en el plano de este relato. Entonces, ¿qué clase de lucha fue esta? ¿De qué clase de batalla se habla en este pasaje? ¿Y cómo es posible que Jacob haya resultado vencedor en este enfrentamiento? Tratemos de responder esas dos preguntas. Comencemos con la primera. ¿Qué clase de pelea fue esta? Sin duda alguna, hermanos, esta no fue una pelea de carácter físico, no fue una pelea a golpes, no fue una pelea de brazo contra brazo. Esta fue una pelea de carácter espiritual. Pero para poder entender, hermanos, esta pelea de carácter espiritual, revisemos un poquito la vida ya bastante conocida por todos nosotros de Jacob. ¿Quién era Jacob? Desde el vientre de su madre nosotros nos damos cuenta de que Jacob era el gemelo de Esaú y que ya exhibía aún dentro del vientre de su madre su carácter engañador, falso, hipócrita. Al salir del vientre de su madre salió tomado de la planta del pie de su hermano gemelo Esaú.
y por eso le llamaron Jacob, que significa suplantador. ¿Y quién es el suplantador? Uno que toma el lugar de otro, uno que roba la posición de otro. Ese es un suplantador. Por lo tanto, el nombre mismo de Jacob revelaba ya el carácter engañoso, el carácter falso, el carácter mentiroso que iba a marcar la vida de este hombre. Su acto más perverso, podríamos decir, dentro de esta carrera de mentiras y de falsedades, fue engañar a su padre Isaac, ya casi ciego, anciano y ya casi ciego, y engañarlo con el propósito de robar la primogenitura de su hermano Esaú. Fue algo, hermanos, verdaderamente triste. Aquel anciano estaba ya moribundo, ya en el final de sus días, y en ese tiempo, hermanos, este hijo suyo lo engañó de una manera muy perversa. Todo con el fin de robar la bendición que por derecho le pertenecía a su hermano. Pero todo aquello salió mal. Esaú se dio cuenta e inmediatamente pronunció estas palabras: días de luto llegarán a la casa de mi padre, con lo cual quería decir, donde lo encuentre lo mato. Y él tuvo que salir huyendo. Y 20 años después lo encontramos aquí. 20 años después lo encontramos en esta situación que acabamos de leer. Se va a encontrar con su hermano y ya le advirtieron que su hermano viene con 400 hombres armados, lo cual le anuncia que viene a matarlo. Y entonces comienza esta lucha de carácter espiritual, en el sentido de que Jacob comenzó a clamar para pedirle al Señor que lo salvara de la ira de su hermano. Sin duda alguna, hermanos, aquel hombre fue capaz de clamar delante de Jehová toda la noche hasta que estaba amaneciendo, con la única finalidad de rogarle que no permitiera que su hermano le quitara la vida. Jacob estaba delante de aquel ángel pidiendo la bendición, pero hay un pero muy importante aquí. Jacob rogaba, clamaba, fue capaz de orar toda la noche delante del ángel, pero nunca fue capaz de decirle: ayúdame porque la consecuencia de mi pecado me está alcanzando. Es decir, Jacob clamaba, Jacob pedía, Jacob rogaba, pero no decía: esto es resultado de mi pecado, perdóname. Este era el gran problema de Jacob. Jacob, hermanos, no estaba dispuesto a reconocer que aquella situación que tanto le afligía era consecuencia de su pecado. ¿Dónde encontramos la clave de esto que estamos diciendo? En el verso 27, cuando el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le va a preguntar el nombre? ¿Acaso no lo sabía? En primer lugar, Dios lo sabe todo. En segundo lugar, sabía con quién estaba tratando. ¿Por qué le pregunta entonces cuál es tu nombre? Como si no lo conociera, como si nunca lo hubiera visto, como si no tuviera idea de quién era la persona que tenía enfrente. Él sabía su nombre. Esta pregunta la hace, hermanos, Jehová con una intención muy clara. Él quiere que le responda y Jacob le responde. Jacob le dice: mi nombre es Jacob. Y con esto le estaba diciendo: me llamo engañador, me llamo ladrón, me llamo mentiroso, me llamo suplantador, me llamo hipócrita, me llamo engañador, me llamo todo eso que fui, todo eso que he sido. ¿Y por qué quería el ángel que Jacob declarara esto? Porque el ángel sabe, hermanos, que ninguna persona puede ser libre si primero no conoce su esclavitud. Quiere decir, hermanos, que cuando la Escritura dice que Jacob peleó con Dios, fíjense bien que no dice contra Dios, porque a nosotros nos confunden las palabras. La Escritura dice que Jacob peleó con Dios, no contra Dios. ¿Peleó con Dios en qué sentido? Peleó con Dios por su bendición en la voluntad de Dios.
porque era la voluntad de Dios que Jacob se diera cuenta de que la situación presente de aflicción en su vida se debía a su pecado, y que si no estaba dispuesto a resolver su situación de pecado, la bendición no le iba a llegar. Su hermano venía contra él, y a menos que él reconociera y le dijera al Señor: he pecado, perdóname, la misericordia de Dios no iba a llegar a su vida. Por lo tanto, Jacob peleó con Dios en el sentido de que entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida y la cumplió al confesar su nombre. Y ustedes conocen el resto del pasaje. Cuando su hermano Esaú estuvo frente a él, en vez de matarlo, lo abrazó, lo besó, los dos lloraron y lo perdonó. La misericordia de Jehová había llegado, había peleado con Dios, no contra Dios, y la misericordia de Dios había alcanzado su vida. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque si ustedes se fijan, todo ser humano pelea con Dios. El problema es que puede pelear con Dios o puede pelear contra Dios. De manera muy similar a la de Jacob, el hombre y la mujer de hoy pueden luchar con Dios o pueden luchar contra Dios. Luchan contra Dios cuando suplican por sus necesidades, cuando ruegan a Dios en medio de la tribulación, cuando suplican quizá por largo tiempo delante de Dios por un favor en medio de la aflicción y la prueba que ha llegado a su vida. La raza humana se acuerda de Dios cuando enfrenta la dificultad, cuando enfrenta el problema. Entonces clama el nombre de Dios, lo clama con fuerza, se entrega a rogar, a pedir, a suplicar a Dios que le ayude, que le bendiga, que le salve de aquella situación que le aflige. Pero no siempre estamos dispuestos a luchar con Él. Cuando no confesamos que la situación presente es consecuencia del pecado, no estamos clamando con Dios, sino contra Él. El ser humano desafortunadamente nunca está dispuesto a reconocer que necesita de Dios. Nunca está dispuesto a reconocer que muchos de los problemas que se presentan en su vida se deben a sus errores, a sus faltas, a sus tropiezos, a sus caídas. Muchas personas en el mundo claman a Dios, hasta los que dicen que son ateos. En un momento de aflicción dicen: Dios mío, igual que todo el mundo. Cuando no hay aflicción dicen: yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios es mentira, Dios es invento de los evangélicos. Pero cuando están en la aflicción dicen: Señor, ayúdame. Porque todo mundo clama a Dios, porque todo mundo ruega a Dios en medio de la dificultad. Incluso muchos llegan a integrarse a algún movimiento religioso y se entregan a la práctica de ceremonias y ritos que supuestamente les van a acercar a Dios y les van a favorecer para alcanzar aquel favor que están buscando de parte de Dios. Pero en la lucha, Dios les pregunta: ¿cómo te llamas? Y pelean contra Dios para evitar decir: soy pecador y necesito ser salvo. Pelean contra Dios porque no quieren confesar sus faltas y sus errores. Desafortunadamente a muchos de ellos las religiones les han enseñado que todos somos buenos y que todos somos salvos y que Dios nos ama a todos por igual y que Dios nos va a conceder todo lo que pidamos en nuestro corazón porque Dios es bueno. Las religiones enseñan eso, pero lo más dañino es que enseñan que Dios nos va a conceder todas nuestras súplicas, aunque nosotros nunca reconozcamos que los problemas en nuestra vida se deben a que estamos lejos de Dios. El Señor les pregunta por sus nombres a estas personas y ellos responden: yo me llamo bueno, pero sus actos dicen otra cosa. Dicen: yo me llamo libre,
pero mientras levantan las manos, suenan las cadenas que los esclavizan. Arrastran cadenas terribles de vicios, de rencores, de odios, de envidias que llenan sus corazones de miserias. Dios les dice, ¿cómo te llamas? Y ellos dicen, yo me llamo Salvo porque Dios nos va a salvar a todos. En esas condiciones luchan contra Dios, no con Dios, sino contra Él. Y así nunca serán vencedores. No sabrán cómo salir de sus angustias y de sus aflicciones. El pecador solo alcanza su victoria cuando se deja vencer por el amor de Cristo. No hay derrota más dulce y más maravillosa que el ser humano pueda sufrir que dejarse derrotar por el amor de Cristo. Todo ser humano debería dejarse vencer por el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero la soberbia del hombre lo lleva muchas veces a negarse a esa dulce derrota que significa reconocer que sin Cristo no somos nada. Esa dulce derrota que significa reconocer que si Cristo no nos salva, no tenemos salvación, que no nos va a salvar ninguna religión, que no nos va a salvar ninguna iglesia, que no nos va a salvar ningún líder religioso, que solo hay un hombre que nos puede salvar y se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que puede libertar nuestras almas. Él es el único que nos puede ayudar a vencer nuestras debilidades. Cuando Jacob reconoció su pecado, fíjense bien en esto, el Señor le cambió el nombre. Cuando Jacob dijo, me llamo Jacob, me llamo mentiroso, me llamo engañador, suplantador, ladrón, entonces el Señor le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios. Le cambió el nombre, hermanos, aquel nombre oprobioso de pecado, de culpa, de desesperación, se lo cambió por un nombre de victoria. Se lo cambió por un nombre diferente. Solo Cristo nos puede cambiar el nombre. Nadie más nos puede cambiar la historia de vida que llevamos, sino Cristo Jesús. Si nosotros nos llamamos esclavos, Él nos llama libres. Si nos llamamos temerosos, Él nos llama varones esforzados y valientes. Si nos llamamos tristes, Él nos llama gozosos en Cristo Jesús. Él nos puede cambiar el nombre. No hay nadie más que nos pueda cambiar el nombre. Pero si queremos que Él nos llame sanos, primero tenemos que reconocer que estamos enfermos. Porque hasta que nosotros decimos me llamo enfermo, entonces el Señor puede sanar nuestras almas. Es por esto que el Señor pregunta, ¿cómo te llamas? Es por esto que el Señor interroga el alma humana y le dice, ¿cuál es tu nombre? Para que nosotros podamos descubrir nuestra verdadera condición y entender que las cosas que nos afligen y nos angustian son resultado de vivir alejados de Dios. Solo Cristo nos puede cambiar el nombre, pero el nombre solo va a cambiar hasta que nosotros confesemos nuestra condición de pecado. En segundo lugar, la segunda gran pregunta, ¿qué significa la herida en el muslo de Jacob? La Escritura dice en el verso 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este detalle, hermanos, puede añadir confusión a este pasaje. Porque si hay una herida en el cuerpo físico, entonces implica que hubo una pelea. Y entonces vuelve la confusión a nosotros. Entonces, ¿qué clase de pelea fue esta? Ya dijimos que fue espiritual.
Entonces, ¿qué significa esta herida? La misma lógica humana nos hace preguntarnos, si el hombre no tiene fuerza física suficiente para luchar con Dios, ¿de dónde apareció esta herida? ¿De dónde salió este golpe? El ser humano, hermanos, no puede pelear físicamente con Dios. Nosotros somos tan vulnerables que un virus tan terrible como el que nos aflige en este tiempo, que se muere con un poquito de gel, ese nos puede quitar la vida. No es un virus terrible, fuerte, invencible, es un simple virus, pero nos puede quitar la vida en poco tiempo. Somos tan vulnerables. ¿De dónde nosotros vamos a pelear con Dios y mucho menos vencerlo? Entonces, ¿qué significa que el muslo de Jacob se descoyuntó? Dice la Escritura que desde aquel día Jacob cogió, no caminó de manera correcta desde aquel día, porque aquel muslo descoyuntado ya no funcionaba de la manera correcta. ¿Por qué esta herida? Ciertamente esta herida la causó el ángel de alguna manera, de alguna forma en la cual aquel Dios todopoderoso podía hacerla. Pero, ¿para qué herir el muslo de Jacob? Para recordarle que el favor recibido no lo había merecido nunca. Lo que Jacob merecía, hermanos, es que su hermano viniera a él y le quitara la vida. Él había hecho cosas terribles. Le había robado a su hermano algo grande y maravilloso. Lo que él merecía es que su hermano le quitara la vida. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó. Dios le tocó el muslo, hermanos, para que simbolizara dos cosas. Primero, la herida que aquella confesión de su pecado había causado en su corazón. Es duro, es difícil, es doloroso confesar que somos pecadores. Y la segunda es demostrarle todo el resto de los días de su vida que él nunca había caminado rectamente, que su caminar siempre había sido torcido, que su caminar siempre había sido imperfecto delante de Dios, pero que aún así Dios le había hecho misericordia. Aún con eso, Dios le había hecho misericordia cuando él había reconocido su pecado. Por eso, hermanos, resultó aquel golpe en su carne, para recordarle todos los días que su caminar nunca había sido recto delante de Dios. Y para nosotros, ¿qué significa? Significa que nadie puede exigirle a Dios que lo bendiga. Puede rogar, sí puede. Puede pedir, sí puede. Puede orar, sí puede. Toda la noche, todas las noches, todo el tiempo que quiera, puede clamar, sí puede hacerlo, pero no le puede exigir a Dios que lo bendiga. Debemos tener cuidado con esta parte de este pasaje, porque podría alentar en nosotros, mal entendida esta escritura, de que podemos exigirle a Dios que nos bendiga, que podemos luchar con Él hasta que nos bendiga, que podemos forzarlo a que nos bendiga. Las grandes victorias del Señor, hermanos, las grandes victorias que Él nos ha dado en nuestra vida no han sido producto de que lo merezcamos, han sido producto del amor y de la misericordia de Dios. Nosotros no hemos merecido el favor de Dios, por eso se llama gracia, porque no hay merecimiento en nosotros, porque no hay mérito, no hay virtud, no hay cualidad en nosotros que nos haga merecer el favor de Dios. La cojera de Jacob también tiene un mensaje para nosotros. La cojera de Jacob nos debe recordar que la herida que el pecado provocó en nosotros fue grande y fue dolorosa, pero la misericordia de Dios la sanó de una vez y para siempre en Cristo Jesús. La sanó sin que lo mereciéramos. La sanó sin que fuera justo que nos sanara.
nos sanó por amor y por misericordia. Y tiene un segundo mensaje para nosotros la cojera de Jacob. Nos debe de recordar a cada uno que todos sabemos de qué pata cojeamos. Todos sabemos, nadie ignora sus debilidades. El Señor quiere que en Jacob veamos a un hombre que fue capaz de reconocer sus debilidades, que fue capaz de reconocer sus errores, que quiso esconderlos por mucho tiempo, pero que finalmente entendió que solo trayéndolos delante del Señor puede alcanzar misericordia. Esto es para nosotros un recordatorio que todas esas debilidades nuestras no debemos esconderlas, sino traerlas delante de Cristo Jesús, porque es el único que nos puede sanar, porque es el único que nos puede dar la libertad, porque es el único que nos puede dar la victoria frente a esas debilidades. Esconderlas no sirve de nada, esconderlas no las hace menores, esconderlas no las va a desaparecer algún día. El único que las puede sanar se llama Jesucristo. Solo Él tiene el poder para hacernos libres. Solo Él tiene el poder para sanarnos. Solo Él tiene el poder para levantarnos de nuestra caída y caminar delante del Señor lo mejor que podamos todos los días de nuestra vida. Es importantísimo entonces para nosotros, hermanos, que luchemos por nuestras bendiciones con el Señor, no contra Él, sino con Él, tomados de su mano, descansando en su voluntad, hasta que el Señor nos entregue esa victoria, ese favor, esa gracia que nosotros andamos buscando. Solo en Él la podemos encontrar. Dependerá de nosotros si nos decidimos a luchar con Él o seguimos luchando contra Él, creyendo que nosotros vamos a resolver las dificultades de nuestra vida, que nos han demostrado que tienen el poder y la fuerza para derrotarnos. Solo hay una persona que nos puede dar la victoria. Quedémonos a solas con Él y clamemos hasta que nos bendiga. Digámosle al Señor: no te dejaré ir hasta que me bendigas, hasta que derrame sobre mí esa gracia, ese favor que estoy buscando de tu nombre y de tu presencia. Concluyamos, hermanos, de que no hay duda de que pelear en oración por la bendición de Dios es una de nuestras grandes armas a la hora de la batalla. Pero no olvidemos nunca que la lucha en oración no es contra Dios, sino con Dios, acompañados por Él, descansando en Él, tomados de la mano de Él, y entonces alcanzaremos esa bendición por la cual estamos rogando. Él es el Dios de la bendición. Vengamos delante de Él, quedémonos a solas con Él, luchemos en oración con Él hasta que la victoria llegue a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder contar contigo en las grandes batallas de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente tú eres un Dios misericordioso, que no nos paga conforme a nuestros errores y a nuestras faltas y a nuestro pecado, sino que tiene misericordia de nosotros hundidos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, para que podamos traer esas debilidades delante de ti, de manera que podamos superarlas y vencerlas en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a clamar en medio de nuestros problemas y nuestras aflicciones y a luchar en oración contigo, no contra ti, sino contigo, tomados de tus manos hasta que tú, Señor, nos entregues la victoria que andamos buscando. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.